Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 15 de enero del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillán Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Orlando Piña. Buenas, Roger. Muy buenas, muy buenas. Bueno, vamos a liquidar la soberanía económica. Nosotros estamos trabajando en eso desde hace varios años. Nosotros no la vamos a liquidar, pero hay otros que están en eso. Vamos a ver. Ha hecho un trabajo fino. Dolarización eliminaría la incertidumbre financiera. Creen formalización del proceso impediría emisiones inorgánicas. Eso. Y otro título relativo con la misma situación dice que la dolarización informal de la economía propicia el deterioro del sector financiero. Bueno, ahí dicen que el idioma es muy rico. Con eso que quiere decir que uno puede usar el lenguaje para decir las cosas con mayor claridad o para decirlas con menor claridad. Desde luego, la gente que está montada en el proyecto de liquidación del país son expertos en decir las cosas de manera oscura para que no se les entienda. Y nosotros estamos aquí para que el país entienda lo que ellos quieren hacer con nosotros. Cuando aquí se dice que la dolarización eliminaría la incertidumbre financiera, eso luce muy bonito, ¿verdad? Pero eso lo que están diciendo es que nosotros ya no vamos a tener más moneda. Pero nosotros hemos venido diciendo que esa era la finalidad última. Hay dos tipos de dolarización. La dolarización con que nació el peso dominicano es la dolarización cambiaria sobre la base de la equiparación en aquella época del peso dominicano en valor al dólar norteamericano. Es decir, que se usaba el oro como el elemento de referencia, pero el contenido de oro que se obligaba el gobierno a tener por cada moneda, papel moneda que emitía en reserva en el Banco Central, era equivalente a la cantidad de oro que se obligaba el gobierno norteamericano a tener en Fort Knox para respaldar a su dólar. Lo que quería decir que el peso dominicano tenía el mismo valor que el peso o dólar norteamericano. El primero de los dos esquemas, o sea, la moneda que flaqueó primero, no fue el peso, fue el dólar. Cuando Nixon puso a flotar el dólar, le quitó su equivalencia en oro. Entonces, la emisión monetaria se pactó en función del crecimiento de la economía. Entonces, cada país se obligaba a respetar una norma de emitir papel moneda en la medida en que su economía crecía de acuerdo con unos determinados indicadores y unos mecanismos para establecer la medición. Pero la primera moneda que flaqueó fue la moneda norteamericana. Claro, ahí tuvo mucho que ver el señor Charles de Gaulle, ¿te acuerdas? Sí, cuando reclamó aquel
aquella devolución de los dólares. Le por los mandó todos los dólares que había en el Banco de Francia y lo presentó al cobro, porque cada dólar era un recibo que decía, no un recibo, Sí. era una obligación. Una obligación. Que decía, a la presentación de este documento, el gobierno de Estados Unidos se obliga a entregar De oro. tantas onzas de oro. Entonces él le mandó todo el papel moneda y dijo, ahora entréguenmelo en oro. El oro. Hubo que vaciar Fort Knox para pagarle a De Gaulle. Eso no le ganó ningún aprecio, Absolutamente. ¿verdad? Y probablemente incrementó alguno de la enorme cantidad de atentados que le hicieron, de los cuales pudo escapar con suerte de todos. El asunto es que la moneda a partir de entonces depende del crecimiento de la economía. En este momento, la emisión de los dólares de la economía norteamericana se está haciendo no en función del crecimiento de la economía Son norteamericana, inorgánicos. sino en función del crecimiento de las inversiones en el mundo del capital norteamericano. Eso está pactado así desde el año 1983, cuando se sustituyó, o surgió, mejor dicho, porque no sé, al fin y al cabo no se sustituyó, un nuevo indicador económico que es el Producto Doméstico Bruto versus el Producto Interno Bruto, que servía de indicador del comportamiento de la economía de los Estados Unidos. Pero como había una disparidad entre la realidad de lo que estaba sucediendo en la economía de los Estados Unidos y el resultado de las inversiones del capital norteamericano en el mundo, hubo que buscar algo que reflejara lo que estaba sucediendo en el territorio norteamericano y surgió el Producto Doméstico Bruto. Pero la emisión de papel moneda no se hace en función del Producto Doméstico Bruto, ¿no? Se hace en función del Producto Interno Bruto. Y el razonamiento es que como la moneda norteamericana es la moneda internacional, hay que producir suficiente emisión monetaria para abastecer las necesidades de la economía mundial. El asunto es que los acuerdos de Bretton Woods, que así se llama, cuando se pactaron todos el nacimiento de las monedas, incluyendo la dominicana, todo eso ha quedado prácticamente sin efecto y está necesitando una revisión y actualización urgente que se ha venido aplazando. Y se ha venido aplazando porque lo más probable es que cuando eso se haga, el dólar norteamericano deje de ser la moneda internacional, porque hay un movimiento en esa dirección. Y desde luego que hay sectores dentro de los Estados Unidos que no quieren eso. O se oponen a rajatabla. La cosa va tan lejos, que yo imagino que tú notaste que hace un tiempo atrás, cuando se habló de la dolarización de la economía argentina, la de Uruguay Ecuador. y la de Ecuador, y en Centroamérica igual. Salvador, sí. El Tesoro de Estados Unidos se opuso. Que se supondría que ellos dirían, sí, cómo no, den el paso. Y ellos dijeron, no, paren eso. Porque vendría a complicarle una situación que ya está complicada. Entonces lo que nosotros intentamos hacer aquí también es un contrasentido contra los planes del Tesoro norteamericano. Bueno, no sé qué nos dirían. Habría que Consultar. ver, ¿no? Pero de todas maneras yo preferiría que no tentáramos al diablo, ¿verdad? Que no le propusiéramos que demos ese paso, va y nos dicen que sí. ¿Verdad? Y caemos en el pozo. Va y nos dicen que retorno. sí. No, porque mire, ahí se liquida la soberanía dominicana. Absolutamente. Déjeme decirle lo siguiente, esto es parte todo integral del proyecto de liquidación de la economía dominicana. Hace mucho tiempo que cierta gente está trabajando en eso. Economistas dominicanos, de esos que ganan mucho prestigio, que son gobernadores del Banco Central y todo eso. Pero es para que vayan ahí a hacer eso, a liquidar el Banco Central, porque eso significa cerrar el Banco Central. Entonces ahí se pondría cualquier otra cosa, qué sé yo, la Secretaría de las Fuerzas Armadas, quizás, la Jefatura de la Policía Nacional. Exacto. ¿Verdad? Tumbaríamos el O edificio. alguna embajada.
Algunas juntas, ¿no? En cada piso. No, podría. La embajada. La embajada de los Sí, Estados la gran Unidos. embajada, la gran embajada. Con todas sus dependencias que están desparramadas por muchísimas edificaciones. La concentran ahí. Se pondrían de frente a la residencia del embajador. Bueno, ya veremos. Lo cierto es que el proyecto es liquidar el peso dominicano y cerrar entonces el Banco Central. Bueno, Ahora mismo está muy cerca de eso porque la última legislación dejó al Banco Central precisamente como espectador, en donde antes era el protagonista. Pero ¿qué pasa? Vamos a examinar algunos titulares para ver en qué forma se fueron desenvolviendo las cosas. ese proceso. Vamos a pasar por los temas que tenemos. Las primero. maniobras y rumores militares titulares. Fuerza de la Revolución denuncia la llegada de 10.000 militares de Estados Unidos a nuestro país. Las Fuerzas Armadas dijeron que no permitirían ninguna intervención. Y también dijo el general Soto Jiménez ayer que niega fricciones en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas por rumores de cambio. Y es que era inaceptable también que las Fuerzas Armadas no aceptaría jamás una intervención foránea, dijo el jefe militar del país. Bueno, fíjense, el problema gira en torno a al asunto de los 200 militares, porque no son 10.000, son 200 que se van a rotar hasta que pasen por ahí 10.000. La verdad es que si es para que se familiaricen con el territorio dominicano, ninguno de nosotros puede apoyar eso. ¿Para qué tiene que familiarizarse con el territorio dominicano? Para que les resulte más fácil venir el día que le digan intervengan. No, mejor que tropiecen con todo, ¿verdad? Pero hay una cosa, hay 20.000 fusiles que nosotros apoyamos que se obtengan en los depósitos del ejército norteamericano. ¿Para qué? Para poder fortalecer nuestra frontera y nuestras guarniciones militares del lío que viene. Porque vamos a tener un problema con Haití. Nos están llevando ahí. Haití, en manos de Aristide, es una anarquía total. Y hay una crisis política que no tiene visos de remedio. Aquello solamente tiene una solución, y es una intervención militar, igualita que la que repuso a Aristide en el poder, pero para establecer un régimen de fideicomiso, en donde estén representados los partidos que están tratando de construir la democracia haitiana, y que con la responsable participación de los países, o las grandes potencias que se proclamaron amigas de Haití para darle la espalda, metan el dinero necesario, pero con la fiscalización, ¿no? Para eso es un fideicomiso, de que ese gasto va en la dirección necesaria para poder rescatar a ese país del colapso en que ha caído. Esa es la intervención que tiene que decidir las Naciones Unidas, emitir su resolución, y entonces que vayan ahí el ejército americano y 2 o 3 más a ejecutarlo. De otra manera, Haití no tiene salida. Y mientras tanto, nosotros tenemos que cerrar esa frontera a como sea lugar. Y además, sacar a todos los que están aquí, que no procede que estén en la República Dominicana. Ese es nuestro derecho y es nuestra obligación de ciudadanos para poder preservar la República. Para poder preservar la República. Los pronunciamientos del secretario de las Fuerzas Armadas siempre han sido reiterativos en cuanto al riesgo de Haití. Dice que no va a permitir ninguna intervención, pero yo quiero decir claro, la presencia de estos militares en esta maniobra, como la fueron las francesas, porque hubo tropas francesas que vinieron antes a hacer maniobras aquí, eso es lesivo a la soberanía, señor secretario. Y lo va a hacer la presencia de esos militares norteamericanos. Ahora nosotros, si eso es lo necesario para que vengan los 20.000 fusiles, haga esta maniobra, que ya nos hemos fumado la de los franceses y no obtuvimos nada. Que venga la maniobra y vengan los 20.000 fusiles para nosotros podernos preparar para lo que viene. Esa es por lo menos la posición de nosotros. Muy concluyente. La cesión de los monumentos coloniales. Bueno, yo recibí una llamada anoche de Euclides Gutiérrez,
me dijo que había escuchado el programa de nosotros y que se había quedado espantado con el asunto del traspaso de propiedad del Estado a ese patronato. Ayer en la tarde sale entonces en el periódico El Nacional un reportaje que yo atribuyo donde a Tony una Raful, aclaración a lo que nosotros habíamos denunciado. Tony Raful sale escudándose en la figura del cardenal, diciendo, es el cardenal que preside eso. Estoy seguro que el cardenal no se presta a ninguna cosa que no esté bien hecha. Y para conseguir ese financiamiento externo, no es verdad que el Estado Tampoco tiene que liquidarse a sí mismo, que es lo que se está haciendo con él. Usted sabe lo que es que el Estado entregue los monumentos históricos nacionales. El acervo histórico. Por muy honorable que sea esa comisión, porque va a estar presidida por el cardenal, ahí está buscándose hacer una serie de operaciones con organismos internacionales a los cuales se le quiere coger prestado un dinero. El BID, 50. Y oiga lo que dice con respecto al proyecto de ley, que esa entidad, o sea, el patronato, decidirá acerca de la creación de empresas o sociedades en la zona y sobre la participación del consorcio en las ya existentes. Eso quiere decir negocios. Lo que quieren es hacer negocios. Y debo decir lo siguiente, ahí en la zona colonial se ha invertido mucho dinero extranjero, sobre todo francés, para comprar casas para negocios. Es decir, compran las casas que se están cayendo y hay gente que se está dedicando a restaurarlas para venderlas, revenderlas ya restauradas. Porque hay extranjeros interesados en comprar los inmuebles una vez que estén en buenas condiciones. Entonces han hecho de eso un negocio. Y para facilitar el negocio y otras cosas más, necesitan que el Estado no esté ahí como un ente vigilante que le tenga que responder al pueblo dominicano. No, que esté una cosa ahí media amorfa, con gente representativa, entonces ponen al cardenal delante, para poder hacer una serie de negocios los que están detrás de eso. Y yo estoy seguro que el cardenal no se va a prestar a ese asuntico. Mi impresión es que ya esa comisión está prácticamente estructurada y que ellos han avanzado bastante sobre eso. Lo que pasa es que se escapó al conocimiento público y llegó hasta organismos de la prensa y de los medios como nosotros, que, bueno, pues lanzamos la información y produjo el efecto que esperábamos. Alguna respuesta de aclaración, pero es que el gobierno no puede desprenderse de la responsabilidad de la salvaguarda de los monumentos que le dieron creación al país y a la patria, que son dos conceptos diferentes. Lo que pasa es que nosotros no le ponemos precio, pero hay gente que le pone precio. Eso es cierto. Entonces, oye lo que dice aquí. Esta es una de las condiciones exigidas por el contrato, por el acuerdo que hace posible la formulación del anteproyecto. Ya hay hasta un contrato. ¿No? ¿Por qué? Porque dice aquí, precisó que esperen la aprobación del Congreso para que el BID le dé curso al préstamo blando a largo plazo de que la ciudad saldría beneficiada. De ese préstamo se ha estado hablando en los últimos 10 años. Y ese préstamo, parte de él ya ha sido aplicado con la iluminación de la zona Y colonial. oye esto otro. Informó que dentro del consorcio hicieron una distribución de responsabilidades y escogieron a López Rodríguez por su prestigio, honradez y capacidad para manejar a través de ese consorcio la distribución de los recursos, así como lo exigió el BID. O sea que nos traen una paleta y nos dicen, mira, esta paleta, cuando tú le quites la envoltura, te vas a ver muy bien. Chúpate la paletica esta. Entonces, nos traen la paleta de los préstamos. Si tú haces estos cambios que yo estoy planteándote, tú te puedes coger la paletica de este préstamo. Entonces, están pervirtiendo todas las instituciones con con una especie de soborno. Si tú haces tal cosa, aquí tienes este dinero. Se van y se meten al Congreso y dicen que le van a dar 50 millones a tal actividad, si pasa tal o más cual legislación. Pero por Dios. O si modifica tal o cual legislación. Vamos a llegar a un punto en donde el pueblo dominicano va a darse cuenta y a percatarse que estos organismos internacionales son enemigos de su bienestar. Bueno.
Y vamos a llegar al punto en que donde quiera que saque la cabeza uno de los representantes de estos organismos internacionales, probablemente lo va a pasar muy mal, como le pasó allá en Argentina. Vamos a ver, vamos a hacer un paréntesis, cumplir compromisos comerciales y volvemos. Bien, con relación a la llamada del amigo Clide Gutiérrez, con quien compartimos parte de aquel esfuerzo de la lucha por la constitucionalidad en el 63, o sea, del 63 al 65. Bueno, él me dijo, yo voy a plantear eso en mi partido y para que eso se lleve al Congreso, o sea, para que se le quite a ese proyecto de ley esa condición de entrega, de traspaso de la propiedad. Porque una cosa es que haya un organismo que esté por ley, Sí, voluntariado. responsabilizado de la vigilancia y de todos los referentes a ese perímetro que es la ciudad colonial. Y otra cosa es que los monumentos que son del pueblo dominicano se le entreguen a una entidad que no sea el Estado, por Dios. Eso está simplemente dando una medida de a dónde hemos ido a parar en el desmantelamiento de lo que es la República Dominicana. Es hasta vergonzoso. El negocio del agua, este es otro negocio. La CAS dice que inodoros en República Dominicana gastan mucho más. Los baños se suman al Festival del Derroche. Bueno, esta es una campaña que está saliendo en el periódico Diario Libre. Todos los días sale algo para convencernos de que nosotros somos los culpables porque estamos dispendiando ese precioso recurso. Yo debo decir que ya están reparando la tornera que se abrió en la esquina de la Tiradentes con la Pedro Enrique Judeña. Anoche pasé por ahí y había unas barreras y unas perforadoras trabajando de noche. Porque yo les dije a ustedes que ahí había una depresión como de 10 pulgadas. Yo les dije, debajo de eso tiene que haber un caño de agua, efectivamente. Ya anoche había aflorado el agua y en la propia avenida Tiradentes, por donde yo pasé, se veía todo el pavimento mojado del agua que estaba saliendo ahí abajo. Pero le tenemos que decir a la misma gente que está trabajando ahí que siga un poquito más adelante, cuando termine ahí, se vaya a la Bolívar y frente a la Universidad Católica, ahí hay otro chiguete de agua que está indicando. No, y si no quiere coger para el oeste, que coja hacia el norte, y en la México con la misma Tiradentes hay otra furnia también. Sí, no, que camine en la ciudad, que la ciudad está llena de eso, del escape en la red pública. Para que nos estén midiendo ahora que los inodoros gastan mucha agua. ¿Y qué culpa tenemos nosotros? Tendría que haber una ley propiciada por la CAS que diga los inodoros que se importan en la República Dominicana deben tener tal capacidad, pero que no le vaya a pasar lo que pasó en Estados Unidos. Debemos decir lo siguiente, que se pusieron a estar constriñendo el volumen de agua para cada descarga y resulta que era insuficiente. Y entonces se gastaba más porque había que darle dos veces. Eso pasó en Estados Unidos. Entonces que no vengan ahora porque salió inmediatamente, salió una empresa que está establecida aquí. A vender los inodoros. Los inodoros a 2 estándares de 6 litros. Yo no sé lo que quiere decir eso, si esa capacidad es suficiente o no, pero yo le quiero decir que en los Estados Unidos ya pasó eso. Nos vamos a documentar y volveremos sobre esto. Y además sale otra cosa que dice que la CAS cobra agua mucho más barata que en el resto de los países. Vaya usted a ver. Vamos a seguir. Bueno. Mercado cambiario. Mercado cambiario directamente. Mejía dice... Esto fue el lunes. Sí, el presidente dijo esto. Que la Junta Monetaria tendrá que fijar el precio del dólar. Revela que hubiera querido que el dólar se cotizara a 20 por 1. Recuerden, Cambistas. Esas son las respuestas a lo que dijo el presidente. Los cambistas dijeron que el gobierno violaría la ley si fija la tasa del dólar. Tiene razón. Sí. La política monetaria queda a expensas de la especulación. Eso es así.
Pero ¿cómo se puede dar lugar, míralo aquí, a que se ponga al presidente en condiciones de que le salgan al paso diciendo que lo que él está pidiendo viola la ley? Pero ya se lo habíamos dicho aquí. Pero ¿para qué se promulgó esa legislación? Bueno, porque eso venía a liquidarnos a nosotros los dominicanos y salió de ahí, del Banco Central. Lo que pasa es que el presidente no debió haberlo promulgado. Y si él no se había percatado de eso, fallaron entonces sus asesores, que debieron haberle dicho al presidente: mire, esa legislación va a liquidar la moneda. No es que los asesores Usted de la otra está banda. dispuesto a cargar con eso, ¿verdad? Porque eso era lo que había que reflexionar antes de firmar la promulgación de esa legislación. Pero ¿qué va? La firmaron y ahora resulta que cuando se desploma la moneda, porque no han cerrado la puertecita esa, porque están impedidos de cerrarla también, y entonces ahora resulta que no, hay que buscar una medida heroica. Pero dice la ley que no se puede. Eso es lo que le están diciendo. Hoy sale otra cosa más, ¿verdad? En otro de los periódicos. El Banco Central. Dice también que los cambistas, ¿verdad? Que Sí. son los que salen con esto. Después dice: la política monetaria queda a expensa de la especulación. Claro, ¿verdad? esa ley la pone a la expensa de la especulación. Entonces, eso quiere decir que está a expensa de los especuladores. ¿eh? Que se llama el mercado. Y que Sí. es la ley de la oferta y la Pero demanda. aquí tiene nombres y apellidos. Sí, y entonces yo la El controlo. mercado en este país tiene nombres y apellidos. Otros titulares relativos con la cuestión monetaria es que el Banco Central subasta hoy. Eso fue el lunes Sí, también. allí el lunes. Sí. 2.000 millones al mejor postor, 2.000 millones certificados de participación, ¿no? Comenzaron a venderse ayer, martes. O sea, ellos estaban esperando que hubiera una enorme afluencia de personas y empresas interesadas en Sí, comprar entonces lo pusieron en subasta. para subastarlo, porque subastar quiere decir vender al mejor postor. ¿eh? O sea, que más ofrezca. Vamos a ver cuál fue el resultado. El Banco Central apenas colocó el 10% de los certificados en subasta. Certificados se quedaron sobre la mesa, no se vendieron, Bueno, pues colocaron el 10%, que son 200 milloncitos. que son 200 millones. Vamos entonces. Es que no se puede, no se puede estar, el sol no se puede tapar con un dedo. ¿eh? Petróleo y combustibles. Proponen 12 medidas para el plan de ahorro de combustibles. Y el empresariado apoya el plan de ahorro de combustible. Ese plan Bueno, debe haber fíjense esto. estado Es que 6 meses. la política energética debería tener como pieza fundamental un propósito de ahorro en un país que es importador neto de petróleo y de derivados. ¿Por qué? Bueno, pues porque todavía no hemos atinado con nuestros recursos petroleros. Están en alguna parte del territorio dominicano, según aseveran los expertos mexicanos que saben de eso. Pero nosotros no los hemos encontrado. Y mientras no los encontremos, tenemos que importarlos. Entonces, si somos un país que importa todas sus necesidades en materia de petróleo y derivados, entonces debíamos tener una política de ahorro, una política que nos garantice el ahorro de ese recurso. No lo podemos dispendiar. No. Nosotros no tenemos política y como no la tenemos, tampoco tenemos ahorro. Entonces ahora en el medio de esta crisis surgen estas voces a decir que debemos tener ahorro. Ahora. Bueno, pues ya le decíamos que conforme a las informaciones que tenemos, un vehículo público de esos que da vuelta todo el tiempo por ahí, lo llaman automóviles de concho, se gasta en un día lo que correspondería, la apropiación que le correspondería a una casa humilde por un mes. Entonces vamos a tener ahorro así. Yo no he visto que en ninguna de las cosas que se haya anunciado se haya dicho, se suspenderá el uso del gas licuado de petróleo en los vehículos. No lo han dicho. Ahora dígame si no es un dispendio inaceptable, porque va a poner a las amas de casa contra la pared, a competir contra los automóviles que usan gas licuado de petróleo, que se gastan en un día lo que ellos necesitarían por un mes. Entonces, vamos a coger el toro por los cuernos, ¿eh? Si lo cogemos por el rabo,
no vamos a resolver nada más que el toro no se enganche. Pero aquí están parte de los efectos o resultados por la escasez De la política. de la política. Exacto. Escasez de combustible afecta el negocio turístico. Crudo OPEP ni se inmutó tras el acuerdo. Antes, los precios. vamos a ver lo Entrar del ahí. turismo. Sí, lo del turismo. Porque tenemos que primero investigar. vi una nota que decía que el viernes venía una Unos charter. Ajá, venía una cantidad. embarcación sí, También. con combustible. Sí. No sé si eso va a acabar con la escasez del AFTUR, o sea, el combustible de las aeronaves. Sí. Pero definitivamente, yo quería tu opinión, porque se supone que el avión que viene o el vuelo que viene, por ejemplo, de Miami para acá, se abastece combustible allá. Se abastece allá, pero también reabastece aquí para suplirse de las necesidades dependiendo de las variaciones de peso, la cantidad de... De acuerdo, pero tiene capacidad, Sí. se abastece allá y tiene capacidad para llenarse y venir y volver. Sí, lo tiene. Lo que pasa es que Y- por y 45 minutos conveniencias más. del equilibrio de peso, De carga de rentabilidad o pago, que es el pasajero y la carga y el expreso. Entonces restringe el combustible y aumenta la carga, pero cuando entonces no pueden hacerlo por razones logísticas de que el abastecimiento de combustible está restringido, ahí entonces hay una situación como la que está pasando aquí. es decir, que se restringe la capacidad de llenar sus tanques en aras de poder tener más carga de fin que paga para Esa es una de las ser razones. transportada. ¿Verdad? Entonces, por esa razón, en lugar de venir lleno de Miami, se trae la mitad del Correcto. tanque de la carga y cuando llega aquí, vuelve y Tiene que carga aquí y se reabastece. si hay gasolina aquí. Bueno, sí, ahora es que no hay. ahora no hay. Entonces el problema es que tienen ellos que sacrificar los ingresos operativos, el revenue, cogiendo más combustible allá para poder venir al país porque no pueden abastecerse aquí. Pero tú O dices tienen que que ir a Puerto Rico a reabastecerse. Pero que el también tiene un sacrificio, costo. el sacrificio es por la carga que dejan de poner en el Correcto, avión por la para carga poder- de pago. para poder llenarlo poder de abastecerse combustible. allá, porque aquí no van a poder hacerlo. Entonces todo eso le está representando ese inconveniente. Pero hay otro inconveniente, los charters que vienen desde Europa al aeropuerto de Punta Cana y a los demás aeropuertos. Eso sí y está eso obligado tiene que a reabastecerse totalmente aquí. Hay otra fuente también que son los yates y los cruceros. No, pero eso, esos son tres gatos. No, pero los cruceros. Sí. Ajá, No, pero los hay que hacer cruceros- el reabastecimiento. Los cruceros pueden Los inclusive cruceros abastecerse nunca han sido una estadística Es rentable correcto. de turismo. Eso es lo que yo he llamado un recurso publicitario o de promoción. Es decir, cuando tú vas en un crucero y tú te apeas en un puerto, es como cuando a ti te dan a probar un producto. ¿Ok? Te dan una cucharadita de un producto, te lo ponen en la boca y dices, qué bueno es, pásame una orden completa. ¿Verdad? Es decir, el individuo que baja unas horas a un puerto en la República Dominicana y le gusta, lo más probable es que entonces trate de pasarse una vacación de 5 viniendo días en o otro 4 mes, días. por otro qué sé yo. medio, etcétera, Y entonces otro plan. vendría a lo que es la visita que produce dinero. Claro que nosotros no recibimos ningún beneficio de esa visita, porque gracias a la política que tenemos desde el Banco Central, el país no recibe los dólares de la industria turística. Oigan bien, se nos está pidiendo usar dólares de los bonos soberanos, que representan un compromiso de la nación que vamos a tener que pagar todo, para que se le dé servicio y acceso a la zona turística de Bávaro, para que esa una industria supercarretera. turística, sí, con esa supercarretera que nos costaría cientos de millones, para que esa actividad turística no entregue los dólares al Banco Central. O sea, nos vamos a gastar dólares para una actividad que no entrega dólares. ¿Cómo vamos a hacer rentable entonces la inversión de los dólares para poderlos pagar? Tenemos que invertirlo en cosas que generen dólares, ¿no? Pero así se hacen todas las cosas en la República Dominicana. Así es como somos.
El crudo de la OPEP no se inmutó, es decir, no bajó de precio tras el acuerdo que se firmó de que iban... El acuerdo constituía la decisión de aumentar la producción para que no se dejara sentir en el mercado la falta del petróleo venezolano o la posibilidad de la guerra con Irak. Pero el precio se mantuvo exactamente igual. Y los temores de guerra tampoco subió, subir hacia los precios. No, sí. debió haber bajado, pero tampoco subió. Huelga petrolera complica los planes de Bush contra Irak. Y Venezuela produce 1 millón de barriles diarios, ya lo está produciendo. Bueno, esta es una traducción de un trabajo analítico que habíamos sacado ya del internet, donde decía que indudablemente la escasez que se estaba produciendo en el flujo de recursos petroleros o energéticos hacia los Estados Unidos, en un momento en donde se estaba planificando, porque obviamente que la voluntad del grupo que estaba ahí aposentado en este momento en el poder en los Estados Unidos iba en la dirección de producir la guerra. Entonces, ahora se complica porque falta la producción de Venezuela, y si van a una guerra con Irak les va a faltar no solamente el petróleo de Irak, que está entrando escasamente, no, va a faltar el petróleo del mundo árabe probablemente, claro, que va a quedar involucrado, aunque no quiera, desde un punto de vista logístico, con una zona de guerra, porque a pesar de que López está asegurando que va a mantener el suministro, y hay que decir que eso no es nada altruista, Lo que está buscando López es no perder su mercado. Está diciendo, no, nosotros estamos aquí, y nosotros aseguramos que el producto va a estar. Para que no se les ocurra, que ahora como encareció el precio del petróleo, se nos hace rentable traer nuestro petróleo de Alaska o de yo no sé dónde, o del fondo del mar. Y entonces ya ustedes se quedaron fuera, porque nosotros ahora nos vamos a quedar abastecidos con nuestros recursos. Los árabes, que saben de petróleo más que nadie, dicen, no, nosotros vamos a retener nuestro mercado. Y por eso, aunque baje el precio del petróleo, nosotros vamos a producir todo lo que sea necesario. Y hay que recordar que Arabia Saudita tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y el número 2 es Irak. Vamos a seguir. Temas nacionales, el caos energético. Presionan al gobierno por el caso de la Coyentric. Acreedores externos hacen exigencias al gobierno dominicano. Bueno, mire, si ustedes ven la comunicación que se le envió al gobierno dominicano, ustedes van a ver muchas firmas alemanas. ¿Por qué? Bueno, porque las plantas esas son Siemens, son alemanas. Y por cierto que había 2 representantes optando por esa instalación, de los ingenieros que pasaron por ahí por la Corporación Dominicana de Electricidad, y uno de ellos es Radamés Segura y el otro es César Sánchez, de acuerdo a los informes que tengo. Si no es así, me perdonan, yo, si me equivoco, yo rectifico, pero la información que yo tengo es eso, que uno y otro eran parte de sendas propuestas para hacer esa instalación ahí, y ambas eran con plantas Siemens alemanas, muy buenas por cierto. Resultado, que ahora las empresas que le financiaron a la Siemens la venta a la República Dominicana, o sea, la empresa que se instaló aquí a hacer negocios en República Dominicana, le están diciendo al gobierno que no, que va a haber problemas si el gobierno no le cumple los compromisos del contrato que firmó, ese contrato oneroso que se firmó en el gobierno pasado, pero se refrendó en este gobierno. ¿Verdad? Y se asistió a la inauguración. Y con mucha fiesta. Porque ya lo habíamos señalado, digo, pero señores, todo lo que se está instalando, ¿ustedes saben cuál es una de las condiciones que se está poniendo? Le dice el Estado ahora a la compañía eléctrica de San Pedro de Macorís, que tiene que cambiar la tecnología y el combustible que utilizan y transferirse ahora al uso del gas natural, porque resulta más económico el kilo generado con gas natural que el generado con el combustible que ellos están utilizando ahora mismo.
Pero eso es que eso tenía que estar previsto de antemano. Usted no puede propiciar la instalación de quien va a generarle un kilo caro, porque usted no va a alcanzar nunca el objetivo de tener una energía barata si usted tiene que comprar un kilo caro. Y si eso se genera con un combustible caro y con una tecnología que hace que haya bajo rendimiento en la utilización de ese combustible caro, usted va a tener el kilovatio hora más caro posible, y entonces usted nunca va a poder brindarle a la población ni a la economía del país la energía que necesita para poder alcanzar la satisfacción de sus necesidades de la familia dominicana y la anhelada competitividad del aparato productivo nacional. No puede competir con nada con la ineficiencia de un kilo caro de energía. Entonces, ahora sigue el lío, porque sigue Cogentrix, y yo le quiero reiterar que la empresa Cogentrix hace rato que fue adquirida por otra entidad. ¿Por qué se insiste en pagarle a Cogentrix? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Cogentrix, esa empresa como tal desapareció, le vendió a otra entidad. Yo no sé, estas son de las cosas que, bueno, después van a pagar a un tribunal. Vamos a ver. Auditoría a capitalizadoras se inicia el próximo viernes. Ahora resulta que hay, hasta donde yo tenga entendido, varias auditorías en marcha. Y hay una auditoría que la está promoviendo una entidad. Primero César Sánchez dio esa declaración, pero hay un fondo patrimonial que es el que está requiriendo que se realicen esas auditorías para determinar qué es lo que ha pasado con los recursos. Aquí está. Dice, en 90 días laborables a partir de este viernes deberá estar lista una auditoría técnica y financiera que se le practicará a las empresas capitalizadoras de la Corporación Dominicana de Electricidad. El director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Rafael Montille, entiende que hasta que no se tengan los resultados de la citada investigación financiera, ninguna dependencia debe iniciar acciones legales en contra de las empresas auditadas. Se entiende que cualquier pronunciamiento o comentario que tenga que ver con acciones concretas con respecto a determinados agentes tienen que depender lógicamente de la auditoría que el propio gobierno está auspiciando, sostuvo el funcionario. Este martes las autoridades del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas formalizaron un acuerdo con la firma auditora Grant Thornton Dominicana. El Estado pagará a la firma auditora $588,000, la que deberá rendir un primer informe en 15 días. Pero no fue el Fondo Patrimonial quien requirió desde esa auditoría, fue la superintendencia. La superintendencia fue quien la exigió y creo que también sugirió y contrató a la Thornton, porque el que tiene contacto con esa empresa y conoce de esa empresa es Julio Cross. Yo veo muy raro esto. Aquí hay ahora mucho interés, hay mucho, sí, y como espero que no le toquen esto ahora, porque nosotros tenemos un trabajo que hacer. Bueno, lo importante es que se está investigando a esta gente. Y a mí me preocupa, sí, que no haya un orden, porque parece que como que es pedirle pegas al olmo, pedir que este gobierno trabaje con orden. Entonces ahora hay, ¿cómo es el asunto de Corpito? Un apeñucamiento de las auditoras. De la auditoría. Corpito Pérez fue un personaje de nuestra política que vivió muchos años fuera. Y cuando el Consejo de Estado dijo que estaba a la izquierda del centro, dijo, ahora se va a producir el apeñucamiento de las izquierdas. Bueno, ahora se va a producir el apeñucamiento de los auditores en las empresas distribuidoras. Vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto, nos hacen señas de que se nos acabó el tiempo. Nos despediremos entonces hasta mañana. Dios mediante. Les hablamos Leopoldo Payananita y Roger Hogar. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido